Hola amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy estamos muy felices porque les explicaremos sobre la simulación en medicina. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esperamos que este video sea de su agrado y que les sea de mucha ayuda. Iniciaré presentando a los integrantes de mi equipo, los cuales son Carla, Maite, Sayan, Montserrat, Sofía, Ángel y Jesús. Y este es el contenido que abordaremos el día de hoy. Sin más preámbulos, empezamos. Hola, para empezar a abordar el tema, es necesario que sepan que la simulación médica es una herramienta súper importante e innovadora para la educación, formación y la práctica médica. Para que les quede claro, es una situación ficticia que nos enseña sobre situaciones reales o hipotéticas en el ámbito de la salud. Utiliza técnicas y tecnologías variadas. Conceptos según la OMS. De acuerdo con la OMS, la simulación en el área de la salud es una herramienta que permite a los estudiantes de medicina practicar en situaciones similares a las reales, sin poner en riesgo a los pacientes. Es decir, consiste en representar un fenómeno o proceso específico con la finalidad de predecir su comportamiento en la realidad, anticipando la factibilidad de su desarrollo previo a su construcción. A continuación les diré el origen de la palabra simulación. Tiene sus raíces en el latín similis, que significa parecido, y el sufijo ion, que significa acción y efecto. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, simulación significa representar algo imitando o fingiendo lo que no es. La simulación clínica le ofrece al alumno la oportunidad de una práctica constante de sus destrezas mientras se familiariza con instrumentos y equipos, y al mismo tiempo gana experiencia en el reconocimiento de problemas y en el desarrollo de toma de decisiones. Es decir, favorece el aprendizaje simulando en lo posible un escenario clínico más o menos complejo y permite la valoración de la formación de una determinada acción. La historia de la simulación médica tiene sus orígenes desde etapas primitivas. La cultura china fue la primera en realizar esculturas en miniatura talladas en barro y piedra, principalmente para mostrar a los médicos de la época el sitio de la enfermedad en mujeres, ya que no podían atenderlas por razones culturales y religiosas. En la India, el médico Susruta usaba un melón para aprender a hacer incisiones y más tarde una muñeca de lino en tamaño natural para la práctica de vendajes. En el París del siglo XVIII, Gregory, padre e hijo, desarrollaron un maniquí obstétrico hecho de una pelvis humana y de un niño muerto. El fantasma, como se llamó al maniquí, habilitó a los obstetras en la enseñanza y el aprendizaje de las técnicas del nacimiento, y dio como resultado una reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil. Pero la simulación en medicina, como se le conoce en la actualidad, tiene sus orígenes en los simuladores de vuelo para el entrenamiento de pilotos, desarrollados por el ingeniero Edwin Link, a los que se les conoce como Blue Box o Link Trainer. En medicina, uno de los primeros pioneros en simulación fue Asmund Lerdahl, quien desarrolló un modelo de reanimación cardiopulmonar, al que llamó Resusci-Ani. En 1968, Abramson, Gravenstein y Gava desarrollaron simuladores complejos como el Sim-1, diseñados con características anatómicas y eventos fisiológicos similares a los encontrados en un ser humano, capaces de reproducir ruidos respiratorios y cardíacos. Estos datos eran procesados por una computadora que evaluaba las maniobras de los alumnos en tiempo real. El Sim-1 se considera el primer simulador realista de anestesiología. Ha habido gran desarrollo en varias especialidades médicas. En el caso de la oftalmología, desde la década de los 70 se utilizaban ojos esquemáticos para aprender a explorar el fondo de ojo. A mediados de los 80, investigadores de las universidades de Stanford y de Florida empezarían a trabajar en la nueva generación de maniquíes, denominado Stanford Case, que fue el primero en comercializarse. Más tarde salió a la luz el modelo Virtual Temporal Bone,
Después de varios intentos más, se inventó el RoboSim y luego el Neurobot, que se usa durante la cirugía en vivo. En 1994 se fundó la Sociedad Europea Aplicada a la Medicina, una organización que fomenta y apoya el uso de la simulación en el ámbito de la salud. En Europa, en el año de 1997, de la mano de anestesiólogos, se investigó en el área de simulación y desarrollaron simuladores del mismo grado de sofisticación que los estadounidenses, como el simulador de anestesia Sophos. En 1999, en Estados Unidos, se publicó el reporte To Err is Human, en el que se determinó que el error humano es la causa principal de eventos adversos que llevan a desenlaces desfavorables para el paciente, y se estableció que la simulación debe ser utilizada con fines educativos, antes de poner en riesgo la seguridad del paciente. Más recientemente, se han fundado varios centros de simulación y laboratorios de habilidades clínicas en varias partes del mundo, siendo un ejemplo el MSR, The Israel Center for Medical Simulation, líder internacional en el campo de la simulación médica, fundado en 2001. En 2003 se creó el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y se convirtió en el primer centro de su tipo en América Latina. En 2005, en México, la Facultad de Medicina de la UNAM creó el Centro de Enseñanzas y Certificación de Aptitudes Médicas. Ahora tenemos objetivos. Primer punto, mejorar la formación de profesionales de la salud. Permiten a los estudiantes aplicar la teoría que reciben en clase en un entorno que se asemeja al real y a la preparación para tratar situaciones más complejas. Segundo punto, promover la seguridad del paciente. Al momento de practicar con simuladores, tratamos la reducción de errores médicos, mejoramos la atención médica y cuidado del futuro paciente, al igual que los procedimientos son seguros y tratamos con situaciones de emergencia. En tercer lugar, tenemos fomentar la educación interprofesional. Implica utilizar la simulación para entrenar a profesionales de la salud de diferentes disciplinas a trabajar juntos de manera efectiva y colaborativa. Cuarto punto, desarrollar competencias no técnicas. Adquisición de habilidades y actitudes que no están directamente relacionadas con procedimientos médicos específicos, pero son esenciales para la práctica médica efectiva, como por ejemplo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo y gestión. El quinto punto nos habla sobre capacitación continua y recertificación. Esto se refiere a la actualización y renovación de habilidades y conocimientos de los profesionales de la salud a través de la simulación. En el punto número 6 tenemos evaluación y retroalimentación. Estos son procesos fundamentales para medir el desempeño de los estudiantes o profesionales de la salud y proporcionarles información valiosa para mejorar sus habilidades y conocimientos. Se puede medir la capacidad para realizar un procedimiento y tomar decisiones médicas, evaluar cómo se desenvuelve en equipo y evaluar cómo domina un tema abordado. Punto número 7. Innovación y adaptación tecnológica. Es importante abordar los desafíos y aprovechar los beneficios de estas tecnologías para avanzar en la simulación médica y para mejorar la educación médica, la investigación y la atención al paciente. Como punto 8 tenemos promover la investigación en educación médica. Es fundamental como una herramienta para mejorar la calidad de educación médica y garantizar que los profesionales de la salud estén preparados para enfrentar los desafíos del entorno clínico. Y como último punto tenemos preparación para situaciones de emergencia y desastres. Como ya lo había mencionado, los simuladores nos brindan una preparación y una capacitación ante una emergencia o procedimiento médico que se nos presente. Esto para que al momento de estar en la situación real tengamos la confianza, las técnicas ya hechas y la destreza para hacer el procedimiento. Ahora pasamos a los principios. Primer punto, realismo. Las simulaciones deben de ser lo más realistas posibles. Segundo punto, repetición. Las simulaciones deben de ser repetitivas, es decir, las pueden repetir las veces que sean necesarias hasta que el alumno las comprenda.
Tercer punto, adaptación. El grado de dificultad debe adaptarse al nivel de competencia de los alumnos. Cuarto punto, profesionalismo. Se debe mantener el profesionalismo en todo momento. Quinto punto, respeto. Se debe respetar a los demás. Sexto punto, seguridad. Se debe proporcionar seguridad psicológica y física a los participantes. Séptimo, confidencialidad. Los participantes deben mantener la confidencialidad de la experiencia de aprendizaje. La simulación médica es una herramienta muy innovadora que tiene como características desarrollar las habilidades de los profesionales, el realismo que se da para producir de manera precisa y detallada los entornos y situaciones reales para la práctica médica, la interactividad para poder interactuar con el simulador e influir en el resultado de la simulación, la flexibilidad para poder adaptarse a diferentes objetivos y contextos, y la seguridad para minimizar los riesgos y garantizar la protección hacia los pacientes de parte de los profesionales. Ahora explicaré los usos y funciones. Usos. La educación médica. Gracias a la simulación médica, las enseñanzas de habilidades clínicas y quirúrgicas ya no son riesgosas, ya que reemplazan a las personas para no afectar su integridad física y mejorar la técnica. Capacitación continua, actualización de conocimientos y habilidades. Esto aporta experiencia y aprendizaje para que los médicos progresen junto a la tecnología y aprendan a trabajar más eficientemente. Evaluación de competencias, certificación y validación. Estas son fundamentales para el buen uso de la simulación médica, ya que se tiene que saber cómo manipular estas herramientas y tiene que haber un comprobante de que estás capacitado. Investigación, desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías. Gracias a la simulación médica es posible desarrollar nuevas técnicas más rápido, ya que la tecnología nos facilita las actividades y ahorra tiempo. Al mismo tiempo que la tecnología avanza muy rápido, nos facilita algunos procedimientos. Rehabilitación, entrenamiento en habilidades motoras y cognitivas. La tecnología nos ha permitido que la rehabilitación de pacientes sea con mayor facilidad para la reincorporación a su vida cotidiana después de una enfermedad o lesión. Reduce errores y complicaciones. Permite a los estudiantes practicar y adquirir conocimientos en un entorno seguro. Aumenta la confianza y competencia, ya que se familiarizan con situaciones y procedimientos clínicos. Esto aumenta su confianza en el practicante y se avanza más rápido en las prácticas clínicas, lo que les genera mayor competencia. Mejora la comunicación y el trabajo en equipo, ya que es más fácil realizar las prácticas en equipo y apoyarse mutuamente, ya que el estrés que se presenta en las prácticas es menos porque no se está practicando con una persona real. Reduce costos y el tiempo de entrenamiento. Reduce costos, ya que al tener la tecnología para apoyarse es más precisa y no toma descansos, y el trabajo que deberían hacer más personas lo hace un artefacto, y este no necesita realizar prácticas porque ya trae un programa, así que gasta menos tiempo. Aumenta la accesibilidad y disponibilidad. Esto se da porque no siempre se puede tener prácticas con personas, ya que es más difícil que te den permiso de practicar con ellas, por el margen de error que se llega a tener siendo novato. Ahora tenemos tipos de simuladores. Como primer número tenemos simulación de pacientes. Estos pueden ser maniquíes o actores. Por ejemplo, simulación de paciente con crisis hipertensiva. Un actor representa a un paciente con síntomas de crisis hipertensiva. Los estudiantes de medicina practican la toma de signos vitales, evaluación de síntomas y tratamiento. El actor responde según el tratamiento administrado y permitiendo a los estudiantes ajustar su enfoque. Segundo punto, simulación de procedimientos quirúrgicos o médicos. Por ejemplo, una simulación de cesárea. Un simulador de paciente, maniquí, se utiliza para practicar la técnica quirúrgica de cesárea. Los estudiantes de medicina y residentes practican la incisión, la extracción del bebé y la reparación del útero. La simulación permite evaluar la habilidad técnica y la toma de decisiones en tiempo real. Tercero, simulación de emergencias y situaciones críticas. Por ejemplo, simulación de código azul, paro cardíaco. Un equipo de salud se enfrenta a una situación de emergencia simulada, donde un paciente sufre un paro cardíaco. Los estudiantes practican la resucitación cardiopulmonar, la administración de medicamentos y la coordinación con otros miembros del equipo.
La simulación permite evaluar la respuesta en tiempo real y ajustar la estrategia. Como cuarto punto tenemos simulación de entornos clínicos y hospitalarios, como por ejemplo simulación de unidad de cuidados intensivos o como se abrevia UCI. Un entorno de UCI se simula con pacientes y equipo médico realistas. Los estudiantes practican la gestión de pacientes críticos, la monitorización de signos vitales y la toma de decisiones en un entorno de alta presión. El simulador permite evaluar la capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones críticas. Aplicaciones. Capacitación de residentes y estudiantes de medicina. La simulación médica permite que los residentes y estudiantes de medicina practiquen y mejoren sus habilidades clínicas en un entorno controlado y seguro. Simulación de procedimientos quirúrgicos. La simulación médica se utiliza para practicar y mejorar las habilidades quirúrgicas, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes. Simulación de emergencias médicas. La simulación médica se utiliza para preparar a los profesionales de la salud para responder a situaciones de emergencia, como reanimación, cardiopulmonar, partos y traumas. Simulación de atención al paciente crítico. La simulación médica se utiliza para practicar y mejorar la atención al paciente crítico, incluyendo la gestión de la ventilación mecánica, el monitoreo de la presión arterial y el manejo de la medicación. Simulación de la atención médica en entornos remotos. La simulación médica se utiliza para preparar a los profesionales de la salud para brindar atención médica en entornos remotos y desafiantes, como zonas de desastre y áreas rurales. Investigación y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías. La simulación médica se utiliza para probar y mejorar nuevas técnicas y tecnologías médicas, reducir costos y mejorar la seguridad del paciente. Evaluación de la competencia clínica. La simulación médica se utiliza para evaluar la competencia clínica de los profesionales de la salud y asegurar que están calificados para brindar atención médica de alta calidad. Simulación de la gestión del dolor y el cuidado paliativo. La simulación médica se utiliza para practicar y mejorar la gestión del dolor y el cuidado paliativo, incluyendo la evaluación y tratamiento del dolor y el manejo de la medicación. Simulación de la atención médica en entornos virtuales. La simulación médica se utiliza para practicar y mejorar la atención médica en entornos virtuales como la telemedicina y la atención médica en línea. Complejidad. La complejidad de un modelo de simulación se define como la medida que refleja los requisitos impuestos por modelos sobre recursos computacionales. Esto se divide en complejidad baja, complejidad media, complejidad alta y estrés en la simulación. La complejidad se fabrica en mayor o menor medida, según el diseño, las tecnologías y la apertura de los escenarios. En este papel se introducen medidas de complejidad para la simulación de modelos que utilizan el concepto de gráficos de simulación. Una medida razonable de complejidad es útil en la evaluación de estudios de simulación, propuestos que deben ser completados dentro de un presupuesto específico. Hablemos de complejidad baja. Aquí se recomienda para participantes principiantes que estén iniciando con un tema nuevo. Por ejemplo, la intubación de vía aérea, una práctica deliberada o entrenamiento de habilidades y destrezas, donde los objetivos deben ser puntuales y claros, y podamos trabajar de manera repetitiva para mejorar las habilidades y destrezas del participante. Complejidad media. Aquí se obtiene el nivel de competencia requerido en la práctica deliberada. Podemos aumentar la complejidad y agregar nuevos objetivos, ya sea técnicos o no técnicos, como puede ser la comunicación y el trabajo en equipo. Entre las herramientas disponibles está el juego de roles, en donde el instructor, un facilitador y el participante interactúan en el escenario y cumplen sus roles establecidos de acuerdo con los objetivos del participante. Complejidad alta. Se recomienda la aplicación de los escenarios de simulación en donde con base
En los objetivos de aprendizaje vamos a crear un contexto en el que ocurra la simulación. Los objetivos pueden ser múltiples y variar desde habilidades técnicas, de comunicación y trabajo en equipo. Y por último, estrés en la simulación. El estrés ayuda a mejorar la memoria de los participantes. Aquí se han tomado varios estudios en donde los participantes que fueron puestos bajo estrés en un escenario previo, al repetir el escenario tuvieron un mejor desempeño y estuvieron más calmados a comparación del grupo de participantes que no estuvo expuesto al estrés. Clasificación de simuladores. Paciente simulado, paciente estandarizado. Se le denomina paciente simulado o paciente estandarizado a una persona, un actor que actúa o pretende ser un paciente. Puede tratarse también de un paciente real que coopera y fue informado. Aquí entra el consentimiento informado. Pero es importante aclarar que esto no recibirá ningún tipo de intervención. Aunque técnicamente no es un simulador, este recurso permite enfocar los objetivos de aprendizaje en aspectos como la comunicación y habilidades interpersonales, lo que favorece la interacción entre el médico y el paciente durante el caso clínico simulado. La desventaja del uso de estos simuladores es que se requiere capacitar al actor para que pueda referir molestias al momento de la exploración, que sepa la historia clínica del personaje, etc. Simulador de paciente, simulador integrado. Los simuladores de paciente o simuladores integrados tienen en su mayoría un simulador de cuerpo completo controlado por computadora. La complejidad de estos simuladores puede variar desde generar solo ritmos cardíacos que pueden observarse en un monitor y a los cuales se les puede practicar RCP para prácticas de soporte vital avanzado, o incluso generar signos vitales, desde frecuencia cardíaca hasta la medición de presiones invasivas. Tienen características como diaforesis, pupilas reactivas, vía aérea difícil, movimientos ventilatorios normales e irregulares, focos de auscultación cardíaca, pulmonar y abdominal, cianosis, pulsos, entre otros, y se les pueden efectuar algunos procedimientos de intubación, accesos intravenosos, administración de medicamentos, etc. Estas intervenciones a las cuales se programa el simulador para que ejecute una respuesta automatizada permiten a los estudiantes interactuar con el paciente simulado, como si lo hicieran con un paciente real en un ambiente real, incluso con la posibilidad de entablar una conversación con el simulador, gracias a que en su mayoría cuentan con una bocina donde es posible que el simulador hable. Simuladores basados en computadora. Los simuladores o simulaciones basados en computadora utilizan computadoras para modelar aspectos de fisiología humana, farmacología, procedimientos o ambientes que permiten interactuar con ellos. Estos simuladores frecuentemente se pueden confundir con simuladores virtuales, pero la diferencia es que los simuladores basados en computadora ayudan a desarrollar habilidades no técnicas, como establecer un diagnóstico, decidir qué tratamiento brindar o tomar decisiones críticas, e incluso conocer el resultado o consecuencias de las decisiones tomadas. Simuladores o entrenadores de tareas. Los simuladores de tareas son el tipo de simulador más común en un área de simulación por su relativo bajo costo, y se utilizan principalmente en el entrenamiento y desarrollo de habilidades psicomotoras básicas. Estos simuladores están diseñados para sustituir algún elemento en un escenario, como puede ser un monitor de signos vitales, o para aparentar un segmento anatómico sobre el cual el practicante puede repetir una habilidad específica una y otra vez. Simuladores biológicos de tareas. Son una forma híbrida de ejecutar prácticas para desarrollar habilidades, ya que combinan el uso de simuladores o entrenadores de habilidades con tejido biológico. El objetivo del uso del tejido biológico, como pueden ser extremidades de animales, cerdo o pollo,
o inclusive bloques de órganos es brindar al participante una sensación más realista con tejidos reales muy similares a los del cuerpo humano. Algunos ejemplos de estos simuladores son el uso de vísceras de cerdo para la práctica de una cirugía abdominal, el uso de patas de pollo para la colocación de vía intraósea en un paciente lactante, o la piel de cerdo para la práctica de suturas. Simuladores de realidad virtual y áptica. Estos simuladores se basan en la generación de modelos tridimensionales presentados en una pantalla. Dichos modelos pueden ser manipulados y representan órganos, figuras geométricas, instrumentos quirúrgicos, entre otros, con los que se interactúa a través de controles físicos muy parecidos al instrumental médico real. Algunos de estos simuladores virtuales cuentan con una característica llamada áptica, que es la capacidad del simulador para ofrecer una retroalimentación o resistencia mecánica dependiendo de cómo se interactúe con los modelos generados por el simulador. Fidelidad. Se basa principalmente en dos conceptos. Objetiva, que es el grado de acuerdo con un punto de vista médico, en el que se observaría que un simulador reproduce su contraparte de la vida real. Y la fidelidad perceptual, que es el grado de acuerdo con un punto de vista médico, en el que el alumno percibe subjetivamente la reproducción del simulador de su contraparte de la vida real. Es aquí donde podemos introducir los tres tipos de fidelidad. La fidelidad conceptual asegura que el escenario tenga sentido, es decir, que expertos de la materia deben participar en la revisión de los escenarios para maximizar la fidelidad conceptual. La fidelidad física es el grado en el que el simulador duplica la apariencia y la sensación del sistema real. Es decir, que inevitablemente, entre más fiel sea el simulador o la simulación, más costosa se vuelve la práctica, y no necesariamente se refleja en un avance significativo, si se le compara con un simulador o simulación sencilla o de bajo costo. Y la fidelidad emocional o psicológica es la medida en la que una simulación puede duplicar o capturar la tarea real mediante el uso de una tarea simulada y hacer que el estudiante se sienta como si fuera real. Es decir, que esta fidelidad no solo se la provee quien la aplica a la simulación, sino que también requiere que el participante esté comprometido con la práctica y tenga una buena actitud hacia la simulación. Continuamos con las fases de la simulación en medicina. En el contexto de la simulación en medicina, las fases suelen dividirse en tres etapas principales, comúnmente denominadas T1, T2 y T3. La fase T1, simulación de situaciones básicas. En esta etapa inicial, el enfoque se centra en la adquisición de habilidades fundamentales, técnicas precisas y procedimientos básicos esenciales para la práctica médica. El objetivo primordial de esta fase es cultivar la confianza y competencia en tareas específicas que son cruciales para el ejercicio clínico. Durante esta fase, los participantes tienen la oportunidad de practicar procedimientos como la venopunción en simuladores avanzados. Estos entornos de aprendizaje permiten a los estudiantes a familiarizarse con el manejo de equipos médicos y perfeccionar sus destrezas técnicas en un entorno seguro y controlado. A través de las repeticiones y retroalimentación, los profesionales en la formación pueden dominar estas habilidades, sentando así las bases para un desempeño competente en situaciones más complejas en etapas posteriores de su formación. Continuamos con la fase T2, simulación de situaciones clínicas complejas. En esta segunda etapa, nuestra atención se dirige hacia escenarios de mayor complejidad, que requieren de integración de múltiples habilidades y la toma de decisiones en tiempo real. En esta fase, los participantes colaboran en grupos, replicando entornos de atención al paciente, tales como situaciones de emergencia o unidades de cuidados intensivos. El énfasis en el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas se convierte en un elemento esencial para el éxito de la simulación. Durante esta fase, los estudiantes se enfrentan a escenarios que demandan un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado de diversas patologías en entornos simulados.
Estas simulaciones incluyen situaciones críticas, como un paro cardíaco o un shock anafiláctico, donde la capacidad de reacción rápida y coordinada es fundamental. Los métodos de evaluación en esta etapa son rigurosos y comprensivos. Se llevan a cabo evaluaciones de desempeño en equipo, lo que permite observar la interacción y colaboración entre los miembros. Además, se proporciona retroalimentación detallada sobre la dinámica del grupo y la toma de decisiones, fomentando así una reflexión profunda que contribuye al crecimiento profesional de cada participante. Culminamos con la fase T3, simulación de situaciones de alta complejidad y realismo. En esta fase culminante se llevan a cabo simulaciones de alta fidelidad que replican de manera precisa la práctica clínica en un entorno auténtico, abarcando todos los elementos que dicha práctica conlleva. Se incorporan elementos innovadores, como interacciones con actores que representan pacientes, lo que añade una dimensión emocional y ética a la experiencia de aprendizaje. Este enfoque no solo enriquece la simulación, sino que también refleja la complejidad de las relaciones humanas en el contexto médico. Los objetivos principales de esta fase son dos: preparar a los profesionales para situaciones críticas. En el ámbito clínico, a menudo se presentan escenarios que implican una alta carga emocional y la necesidad de liderazgo efectivo. La capacidad de manejar el estrés, tomar decisiones bajo presión y liderar un equipo en momentos de crisis es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente. Por ejemplo, en simulaciones de un accidente de tráfico con múltiples víctimas, los participantes deben priorizar intervenciones, gestionar recursos y coordinar a su equipo, todo mientras enfrentan la presión del tiempo y las emociones intensas. Desarrollar competencias interpersonales y de gestión de crisis. Esta fase enfatiza la importancia de las habilidades interpersonales en la atención médica. A través de escenarios que involucran situaciones difíciles, como la comunicación de malas noticias a un paciente o a su familia, los participantes aprenden a abordar con empatía y eficacia estas interacciones delicadas. Por ejemplo, en una simulación donde se informa a una familia sobre el deterioro de un ser querido, los estudiantes practican no solo entregar la información médica, sino también la gestión de las emociones de los familiares, facilitando un espacio para el diálogo y la contención emocional. El impacto de la simulación en la educación médica. Sabemos que la medicina es una ciencia en constante evolución y la forma en que educamos a nuestros médicos debe estar a la altura de los desafíos que enfrentan en su práctica diaria. La simulación se ha convertido en una herramienta clave para lograrlo, y su impacto puede desglosarse en tres grandes áreas que son fundamentales para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Número 1. Competencia aumentada. Imaginemos por un momento que cada estudiante de medicina pudiera enfrentarse a situaciones médicas sin el temor de cometer errores irreparables. Esto es exactamente lo que ofrece la simulación. Permite a los estudiantes perfeccionar sus habilidades técnicas, esas destrezas esenciales que van desde manejar equipos quirúrgicos hasta realizar procedimientos diagnósticos complejos en un entorno controlado y seguro. Pero no solo se trata de aprender a usar herramientas. La simulación también facilita la integración de conocimientos, donde lo teórico y lo práctico se entrelazan. Los estudiantes no solo adquieren habilidades aisladas, sino que aprenden a aplicar su conocimiento de manera coherente, preparándose para resolver problemas reales de una manera mucho más eficiente. Número 2. Reducción de errores. Uno de los mayores beneficios que trae la simulación es que permite disminuir los errores médicos. Los estudiantes ganan familiaridad con los procedimientos al practicarlos una y otra vez, hasta que los dominan por completo, lo cual se traduce en una mayor seguridad al realizarlos en pacientes reales. Además, ¿quién no se ha sentido alguna vez abrumado en una situación crítica? Pues bien, la simulación entrena a los estudiantes para esos momentos de alta presión,
preparándolos para tomar decisiones rápidas y correctas en situaciones críticas, donde la vida de un paciente puede estar en juego. Este tipo de preparación no tiene precio, ya que garantiza que los profesionales estén listos para responder de manera adecuada ante emergencias. Terminamos con el punto 3, fomento del trabajo en equipo. Finalmente, algo que quizás no asociamos inmediatamente con la simulación es el trabajo en equipo. La medicina no se trata solo de lo que hace un médico, sino de cómo colabora con otros profesionales de la salud. La simulación fomenta la colaboración interdisciplinaria, donde médicos, enfermeras y otros especialistas aprenden a trabajar en conjunto para ofrecer una atención más integral y efectiva a los pacientes. Y no podemos olvidar la importancia de la comunicación. En estos ejercicios, los estudiantes mejoran sus habilidades comunicativas, no solo con sus colegas, sino que también con los pacientes. Saber escuchar, transmitir información clara y coordinarse adecuadamente son aspectos esenciales que determinan el éxito de cualquier intervención médica. La simulación médica nos brinda muchas ventajas, como por ejemplo, mejorar el cuidado hacia el paciente desde los casos más graves hasta una simple patología. Reducir el riesgo de errores médicos, como por ejemplo, errores en algún procedimiento quirúrgico o cirugía. Mejorar la práctica, habilidad y confianza de los profesionales que se encargan de ello. Optimizar la educación médica de manera que los programas educativos ayuden a los estudiantes y residentes. Reducir los costos y recursos para la práctica médica y modelos robóticos. Algunos ejemplos de los gastos reducidos son los costos de equipo médico, de 50,000 pesos a 10,000 pesos. Los costos de suministros y medicamentos, de 5,000 a 20,000. Los costos de viaje y alojamiento, de 10,000 a 2,000. Y los costos de capacitación y entrenamiento, de 20,000 a 5,000. Muy bien, ahora vamos a pasar con las desventajas. En primer lugar, tenemos limitaciones técnicas. La simulación puede no ser lo suficientemente realista o detallada para representar con precisión la complejidad del cuerpo humano y los procesos patológicos. En segundo lugar, tenemos el costo. El equipo y el software de simulación pueden ser costosos, especialmente para simulaciones de alta fidelidad. Validación y estandarización. Es importante validar y estandarizar los modelos y simulaciones para garantizar su precisión y confiabilidad. Dependencia de la tecnología. La simulación puede requerir una infraestructura tecnológica avanzada, lo que puede ser un obstáculo para instituciones con recursos limitados. Falta de experiencia clínica real. Aunque la simulación es útil, no reemplaza la experiencia clínica real y el contacto directo con los pacientes. Privacidad y seguridad de datos. La simulación puede involucrar el uso de datos de pacientes reales, lo que plantea preocupaciones sobre privacidad y seguridad. Dificultades de la evaluación de habilidades no técnicas. La simulación puede tener dificultades para evaluar habilidades no técnicas, como la comunicación y la toma de decisiones éticas. Necesidad de actualización constante. La simulación puede actualizarse regularmente para reflejar los avances de la medicina y la tecnología. Limitaciones en la simulación de situaciones extremas o impredecibles. La simulación puede no ser capaz de replicar situaciones extremas o impredecibles que pueden ocurrir en la práctica clínica real. En conclusión, es importante tener en cuenta estas desventajas para utilizar la simulación de manera efectiva y complementarla con otras formas de educación y entrenamiento en medicina. Avances en la simulación médica. Los avances en la simulación médica han sido significativos en los últimos años, transformando la educación y la capacitación en el ámbito de la salud. Aquí se nos muestran algunos de los desarrollos más destacados. Simuladores de alta fidelidad. Los simuladores de alta fidelidad ofrecen una precisión impresionante, utilizando modelos anatómicos realistas. Estos simuladores replican la anatomía humana con gran detalle. Los estudiantes pueden practicar procedimientos complejos en modelos que imitan la realidad de forma asombrosa. Además,
Algunos de estos simuladores tienen la capacidad de replicar respuestas fisiológicas, lo que significa que reaccionan a intervenciones de los estudiantes, como lo haría un paciente real, permitiendo así una experiencia inmersiva y educativa. Realidad virtual aumentada. La realidad virtual aumentada es una herramienta que ha transformado el entrenamiento médico a través de entornos simulados que replican situaciones clínicas reales. Esta tecnología ofrece un entrenamiento inmersivo. Esto no solo mejora la toma de decisiones, sino que también afina la destreza técnica de los profesionales de la salud, todo dentro de un ambiente controlado y seguro. Además, la visualización anatómica se vuelve mucho más precisa gracias a la realidad aumentada. Los estudiantes pueden visualizar estructuras internas del cuerpo humano mientras trabajan en simulaciones o con pacientes virtuales. Esto es particularmente útil en situaciones complejas donde un error puede marcar la diferencia. Aprendizaje basado en escenarios. El aprendizaje a través de escenarios es otra innovación clave en la práctica médica. Los casos clínicos simulados permiten a los estudiantes enfrentar situaciones clínicas complejas en un entorno controlado. Estos escenarios replican la realidad de manera tan fiel que los futuros profesionales pueden desarrollar habilidades esenciales, sin poner en riesgo la vida de un paciente. Por otro lado, la evaluación continua permite a los educadores monitorear el desempeño de los estudiantes en tiempo real. Esto es proporcional en feedback inmediato y personalizado, lo que asegura una mejora constante y adaptativa a las necesidades de cada individuo. Inteligencia artificial. Pasando al uso de la inteligencia artificial, podemos destacar dos aspectos fundamentales: la personalización del aprendizaje y las simulaciones predictivas. Con la personalización, la inteligencia artificial adapta los contenidos y escenarios a las necesidades específicas de cada estudiante. Esto garantiza un proceso de aprendizaje más eficiente y efectivo. Por otro lado, las simulaciones predictivas permiten la creación de escenarios que no solo reflejan la realidad actual, sino que predicen posibles situaciones futuras. Esto es crucial en campos como la medicina preventiva, donde anticipar problemas puede salvar vidas. La simulación aplicada a la medicina inicia en nuestro país en la década de los años 80, con algunos simuladores de alta fidelidad en distintas universidades. Posteriormente empiezan a surgir algunos centros con simuladores, los cuales estaban enfocados principalmente al entrenamiento en reanimación cardiovascular, básica y avanzada. La necesidad de implementar esta tecnología en la educación médica y de mejorar la calidad en la atención del paciente propició a la creación de centros más avanzados de simulación en distintas instituciones de salud, como es el caso del Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas, CEDEM, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que se inauguraría formalmente a principios del 2004, con lo que se convierte en el primer centro de su tipo en América Latina, que tiene un enfoque multidisciplinario y para áreas médicas y quirúrgicas. El CEDEM cuenta con simuladores de práctica de resucitación cardiopulmonar, manejo de arritmias, manejo de vía aérea, accesos venosos centrales y simulador interactivo de paciente en estado crítico, SIMMAN. Se han realizado un total de 1027 prácticas en estos simuladores. En el año 2005 se creó el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, CECAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este centro cuenta con 2 salas de replicación hospitalaria, urgencias y terapia intensiva, una sala de replicación cardiológica, una de simulación ginobstétrica y una de evaluación de situaciones médicas. Desde la inauguración de este centro hasta el año 2012, un total de 92.326 alumnos han hecho uso de sus instalaciones, en un total de 5.144 prácticas, con lo que es el centro de simulación más grande de Latinoamérica. La importancia de este rubro en México continúa en crecimiento, y actualmente muchas instituciones ya cuentan con un centro de simulación en medicina, como son el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.
la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Simulación médica en México, contexto y desarrollo. Crecimiento en educación médica. La simulación médica ha ido ganando terreno en las escuelas de medicina y programas de formación de salud. Iniciativas gubernamentales. Proyectos impulsados por la Secretaría de Salud y universidades para mejorar la capacitación de profesionales. 2. Instituciones y centros de simulación. Centros destacados en México. La universidad como la UNAM. El Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara cuentan con centros de simulación. Equipamiento. Uso de simuladores de alta fidelidad y simulaciones de realidad virtual en varios programas. 3. Desafíos. Financiamiento. Limitaciones presupuestarias para equipar y mantener centros de simulación. Conciencia. Necesidad de mayor difusión sobre los beneficios de la simulación en la formación médica. Por otra parte, la simulación médica en el mundo es un campo en rápido crecimiento que ha transformado la forma en que se capacitan los profesionales de la salud. A nivel mundial, se está adoptando en escuelas de medicina y centros de capacitación para mejorar las habilidades prácticas de los estudiantes. Las universidades y centros de simulación en países desarrollados lideran el uso de tecnologías emergentes en la simulación. Los avances de países como Estados Unidos y Canadá los colocan a la vanguardia. Los programas de simulación médica se basan en la utilización de alta tecnología, como simuladores de alta fidelidad y realidad virtual. El enfoque está en mejorar la seguridad del paciente y reducir errores clínicos mediante simulaciones realistas. Comparación entre México y el mundo. Aunque México ha progresado, los países desarrollados tienden a estar más avanzados en la adopción de tecnologías emergentes. En México aún se enfrentan desafíos en la infraestructura y financiamiento en comparación con países como Estados Unidos y Canadá. Para dar un último repaso, contestaremos unas pequeñas preguntas para que no se les olvide lo que aprendimos en este video. Primera pregunta, ¿qué es la simulación médica según la OMS? Es una herramienta que permite a los estudiantes de medicina practicar en situaciones similares a las reales. Segunda pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la simulación médica? Mejorar la educación y la capacitación en medicina, reducir errores y complicaciones, mejorar la atención al paciente. Tercera pregunta, ¿qué tipos de simulación médica existen? Simulación de pacientes virtuales, simulación de procedimientos quirúrgicos, simulación de emergencias médicas, realidad virtual y aumentada. Cuarta pregunta, ¿cómo se utiliza la simulación médica en la educación médica? Se utiliza para enseñar habilidades clínicas y quirúrgicas, practicar procedimientos y desarrollar competencias. Hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Esperamos verlos pronto.